Vale, el mercado colombiano ha tenido una evolución, digamos, natural. Yo voy a tratar de ir a la historia un poquito para darte más información. El origen el mercado de firmas de comunicación y de PR en Colombia, yo te diría que data como de los años 90 y se fundamenta en personas que se dedicaron inicialmente a la asesoría de comunicaciones a gobiernos, ¿vale? Sí, Los dos grandes emprendimientos de capital local que hubo surgieron de el gabinete del presidente Gaviria, y los dos fueron asesores de comunicaciones de ese gobierno, y una vez salieron, digamos, del gobierno, cada una de estas personas fundó una compañía que originalmente empezaron a ser asesores de entidades del sector público, es decir, organizaciones estatales, y ok. más adelante identificaron que en el ámbito privado también había una oportunidad grande de entregar valor desde la perspectiva de la comunicación y las relaciones públicas. Eh, digamos que ellos evangelizaron el mercado en el buen sentido, es decir, fueron educando respecto a cómo las comunicaciones podían aportar al desarrollo de los negocios, podían aportar al reconocimiento de las personas, de las organizaciones, Sí. y tras unos cuantos años, no sé cuántos, pero yo creo que por lo menos unos 10. Ujú. ¿Me oyes? Sí, 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 te escucho todo. Ah, vale, es que me está entrando una llamada. Ah, ok. Unos 10 o así, empezaron a ingresar al mercado compañías de capital extranjero, es decir, firmas con una trayectoria internacional distinta, con metodologías de trabajo mucho más establecidas y mucho más, yo diría, profesionales que empíricas, que era lo que había aquí antes. Y es así como hoy pues tenemos una conjunción, yo diría, de un, un buen grupo de compañías de, digamos, multinacionales aportando técnica al mercado, y un grupo de compañías que, digamos, por su conocimiento más de la idiosincrasia y por su, obviamente, trayectoria y obviamente por su experiencia, pues siguen también aportando. Hoy el mercado está, digamos, es muy amplio, y también te diría que hay clientes para todos. Y cuando te digo Claro. es muy amplio, hay desde una señora que desde su casa escribe boletines de prensa o ayuda a las organizaciones a conceptualizar un evento, o hasta grandes firmas, pues como puede ser Llorente y Cuenca, o puede ser Burson Marsteller, o puede ser las grandes multinacionales muy reconocidas en el ámbito de las relaciones públicas en el mundo. Y yo te diría que los clientes han ido entendiendo qué le podemos aportar cada uno de los actores presentes en el mercado. ¿En qué puede distar esto de lo que pasa en el resto del mundo? Yo te diría que en Ujú. Colombia el gran diferencial es que esa apuesta de esas dos personas de algún modo recorrió un camino para todos los demás. Esas dos personas le enseñaron al mercado la utilidad de lo que nosotros hacemos, y pues eso abonó un terreno para que después se profundizara mucho en la técnica y en el aporte, digamos, de valor de lo que hacemos, pues quienes nos dedicamos a este oficio. Eso también implicó que las grandes compañías a nivel mundial tuvieran un reto, digamos, muy particular en un mercado como el colombiano, Ujú. porque cada vez que llegaban se encontraban pues con que había jugadores locales de buena talla, ¿no? Con Claro. buena cintura, que Ujú. sabían hacerlo, que aunque no tenían tanta técnica y tanta metodología detrás, tenían una experiencia y un conocimiento suficientes, y sobre todo tenían la confianza y el reconocimiento del mercado, ¿no? Ujú. Sí, sí. Yo creo que Ah, eso, así en términos generales, es lo que te puedo la decir, digamos, diferencia. de la experiencia colombiana, que luego la podrás contrastar, digamos, con más información de otros mercados. Mi conocimiento de otros mercados, pues se deriva mucho del pertenecer a la organización que pertenezco,
y de saber, digamos, la historia de esta organización en este mercado y de venir claramente de uno de esos actores locales que por mucho tiempo fue de algún modo, así como fue un facilitador para que hubiera un conocimiento y una demanda de lo que nosotros hacemos, también fue una barrera desde la perspectiva de teníamos que adaptarnos mucho a la realidad de tener un competidor de unas características no menores. A ver, yo creo que la mayoría de las firmas multinacionales eh, es, digamos, con vocación latinoamericana de algún modo, ya están presentes en el mercado colombiano. Ok. Creo que la manera en la que se comunican pues tiene el sello de la esencia de cada una de ellas. Te puedo hablar de nuestra propia experiencia, o sea, esta es una firma que siempre, digamos, parte de su esencia ha sido generar conocimiento y fortalecer, digamos, la posición de los profesionales que nos dedicamos a las relaciones públicas, independientemente de si estamos en una firma de consultoría o estamos dentro de una gran corporación o estamos en el sector público. Para nosotros lo más relevante es que la contribución de los profesionales que nos dedicamos a esto sea bien valorada. Y en ese sentido, una punta de lanza del posicionamiento de nuestra compañía ha sido la generación de conocimiento y ser generosos en poder entregar conocimiento de manera que todos aquellos, digamos, que hagan parte de nuestra familia, bien sea porque están dentro de la organización o bien sea porque nos confían un proyecto o una relación, saquen de nosotros no solamente una asesoría o no solamente ser parte de un equipo, sino efectivamente conocimiento suficiente para que a donde vayan o donde estén, sumen. Y digamos que eso muy nuestro. Te diría que firmas más locales siempre han apostado porque sean los clientes los que se vean y no ellos, y han tenido siempre una vocación de tener un muy bajo perfil público, y eso contrasta muy fuertemente con la manera en la que las firmas multinacionales proyectamos nuestro propio posicionamiento, en el que sí, desde la nuestra, a partir del conocimiento, pero las otras muchas veces a partir de la generación de opinión respecto a coyunturas, respecto a... Es decir, la gran diferencia es que las compañías multinacionales apostamos mucho por entregar algo más allá de lo que le entregamos a nuestros clientes, también al mercado en su globalidad. Las compañías locales tienen una apuesta más de yo me concentro en mi cliente. Claro. Ahora, ¿qué es importante para una firma multinacional si fuera a venir al mercado colombiano? Igual que en cualquier proceso de expansión de cualquier tipo de compañía, pues tiene que conocer el contexto de la actividad localmente, y tiene que, digamos, reconocer que existe un mercado desarrollado que todavía tiene una oportunidad de crecimiento muy, muy importante, pero que en el que, digamos, la interacción cultural es muy importante, en el que no creer que nos la sabemos todas es muy importante, en el que saber que aprendemos de cada proyecto que llevamos a cabo es muy importante, y en el que hay que entender también que Colombia es un país de regiones y que tú puedes entender muy bien lo que pasa en Bogotá siendo su capital, y que de repente cuando vas a otra ciudad principal te vas a encontrar con una idiosincrasia completamente diferente y vas a tener que amoldarte y amoldar tu discurso y amoldar la manera en la que te aproximas al mercado, porque son como no países distintos, pero las culturas sí son tangencialmente diferentes, y en esa medida no puedes comportarte del mismo modo todo el tiempo. Tienes que saber, digamos, ser flexible y entender la sensibilidad de cada lugar de manera particular y no ver a Colombia como un todo, ¿no? Perfecto. Creo que ese es un tip muy importante para cualquier organización. No tiene que ser de PR, para cualquier tipo de organización. Es importante que entienda que, dado que en Colombia hay más de 5 o 6 ciudades con más de 2 millones de habitantes, pues tienes distintas culturas en grandes urbes, ¿no? Claro. Yo te diría que por la naturaleza misma de las ciudades, el ritmo
al que vamos en una ciudad como Bogotá es diferente al ritmo en que se va en un lugar como Barranquilla o Medellín. Y muchas veces cuando desarrollamos proyectos en ciudades distintas a Bogotá, tratamos de imponer el ritmo de Bogotá y eso resulta contraproducente. Y cuando hablo del ritmo es que presionamos mucho a las organizaciones a acelerar procesos que dentro de su naturaleza ya tienen un ritmo y funciona perfectamente y además no se necesita acelerarlo porque, digamos, eso es sacar a la organización de su dinámica y en consecuencia puede perderse el valor del aporte que das desde las relaciones públicas por cuenta de que imprimes excesiva presión. Entonces te diría que el tema del ritmo es importante. No creo que un ritmo sea mejor que el otro. Creo que tiene que ver con que no puedes ir y fracturar la dinámica de una organización porque tú vas a un ritmo distinto al de la organización. Creo que tenemos que ser muy flexibles en ese sentido. Tiene que ver con detalles que parecen menores, pero que conforman la realidad del ritmo de las organizaciones en una ciudad, como por ejemplo la movilidad. O sea, tú en Bogotá tienes muchas dificultades de tiempo por cuenta de que tenemos muchas dificultades en la movilidad. En lugares como Barranquilla o Medellín, todo está a 15, 10 minutos, máximo media hora, y eso ya hace que la gente, digamos, la eficiencia de su tiempo es mayor y eso ocasiona que lleve ritmos diferentes o vaya menos acelerado. Más cosas que creo que son importantes, bueno, parecen también menores, pero aunque todos hablemos español, hay claves del lenguaje verbal y no verbal dentro de cada una de las culturas y lo que pasa aquí no es diferente. Entonces, las regiones que me comentabas, tanto ¿no? en Medellín, claro, tanto en Medellín como en Barranquilla, pues sabes que la costa colombiana pues tiene una manera de verbalizar nuestro español y digamos, Antioquia otro, aunque nos entendemos perfectamente, es cierto que hay términos que tienen significados distintos en cada una de las regiones, sí, en términos generales tiene que ver más con los términos y luego con los códigos, ¿no? Parece tonto, pero nosotros en Bogotá somos excesivamente formales en la expresión tanto verbal como no verbal. En ciudades como Medellín y Barranquilla eso es menos importante, o sea, es más importante que te conectes en lo personal más que conectarte como desde la perspectiva formal de los negocios. Claro. O sea, la gente se conecta contigo porque le dices algo que le suma, porque siente que se identifica contigo por distintas cosas, no necesariamente porque llevas una gran oferta o porque llevas un gran conocimiento o porque te conectas de una manera más informal y más personal. Y sin embargo, muchas veces cuando vamos del interior a la costa o a Antioquia, eso se nos olvida, ¿no? Y vamos como con el mismo código mucho más cuadriculado que manejamos en Bogotá para los negocios y eso muchas veces genera barrera también. Yo creo que esto hay dos formas de verlo. Una tiene que ver con la penetración de cada uno de los medios y otra tiene que ver, digamos, con el nivel de influencia de cada uno de los medios, que algunas veces tiene una correlación directa y otras no. Y en ese sentido te diría, desde la perspectiva de cobertura, radio es el medio por excelencia en Colombia. Y te diría también que coincide con que la radio mueve mucho la opinión en nuestra lógica colombiana. Sin embargo, más allá de la radio, los medios impresos siguen teniendo una relevancia importante, aquí ya no por penetración, sino mucho más por influencia. Y digamos, hay un par de medios que destacan mucho, uno por su naturaleza investigativa y más de denuncia, y otro, digamos, por su, diría, tradición histórica en, digamos, la generación de información. Y también te diría que existe un movimiento
¿Cuáles? en el ámbito digital. Okay. María, ¿y estos dos medios que me comentas cuáles son? Semana y El Tiempo. Ok, ok. Perfecto. ¿Y en manera Eh, digital? y en el ámbito digital, pues costó mucho trabajo, pero yo creo que hoy ya hay también, eh, digamos, un consumo, no creo que la penetración sea gigantesca, pero creo que tienen algún grado de influencia en la toma de decisiones y en la opinión pública. Algunos portales informativos tipo La Silla Vacía, que son emprendimientos bien sea de politólogos o bien sea de periodistas que vienen más del mundo tradicional y que han hecho apuestas, digamos, más vanguardistas desde la perspectiva digital. Todavía los medios tradicionales tienen el liderazgo en cuanto a alcance y en cuanto a generación de opinión. Perfecto. Súper valioso eso. ¿Cómo crees que el futuro de Colombia en cuestión de relaciones públicas y medios, cómo lo ves en, no sé, 10 años? ¿Cómo crees que se desarrolle? A ver, me cuesta predecirlo porque la tendencia, digamos, no solamente en las relaciones públicas, sino la tendencia global en la gran mayoría de las industrias es a concentrarse, ¿no? Y sin embargo me cuesta ver el fenómeno de concentración a 10 años en nuestra industria, en el mercado colombiano. Distinto a eso, creo que va a haber ya lo estamos viviendo y creo que no va a cambiar mucho de aquí a allá. Digamos, hay una demarcación clara en el tipo de servicios y el tipo de oferta que ofrecen ciertos jugadores respecto a otros. Creo que no creo que lleguen muchas más compañías porque yo creo que las compañías que apostaron por América Latina y apostaron por Colombia oportunamente ya tienen ocupado un territorio, digamos que es muy difícil que otras organizaciones tengan la capacidad de hacer altas inversiones o altas para llegar y estar en el mismo nivel de aquellas que ya llevan 15, 16 años operando en el mercado y ya lo entienden y ya están, digamos, en posiciones muy destacadas de facturación en el mercado. Okay. No veo que lleguen más. Lo que creo es que vamos a tener una continuidad. Seguramente va a haber digamos, un juego de liderazgos cíclico en el que las tres, cinco primeras posiciones después van a estar siempre, digamos, muy peleadas por las firmas más consolidadas. Si llegan más organizaciones, creo que seguirá pasando un poco lo que ha pasado, que es que llegan y abren como más una especie de oficina de representación muy pequeñita, tratan de hacer una apuesta, pero luego se dan cuenta que es difícil penetrar yo diría que con retraso, sin quererlo calificar negativamente, pero penetrar con retraso un mercado que ya tiene una profundización importante. Claro, y aparte un mercado que es tan diverso, ¿no? Como el colombiano. Es muy difícil Además, tratar de entender un mercado así en tan poco tiempo y tratar de ponerte al mismo nivel que de personas que ya llevan, compañías que ya llevan tanto tiempo en él. así es, Perfecto. así es. Ahora, el mercado, en la medida en que el país siga teniendo una buena dinámica económica, siga, digamos, haciendo esa apuesta por su propio desarrollo, siga, pues claramente la base del mercado se ampliará y en esa medida se ampliarán las oportunidades para todos, ¿no? O sea, yo también creo que hay que verlo de ese modo. Lo que pasa es que cuesta mucho más entrar y llegar a una posición relevante dentro del mercado si no haces una inversión de crecimiento inorgánico o si no haces una apuesta, digamos, de capturar, digamos, mucho talento local, y todo eso tiene unas implicaciones de inversión relevantes sin garantía, de todas maneras. Claro que sí. Ok, María. Otra pregunta. ¿Cuánto crees que afecte todos los temas políticos del país, como son las guerrillas, el narcotráfico, en cuestión de medios y de veracidad?
a los periodistas, por ejemplo, son los medios, tanto radio como televisión y las grandes cadenas de comunicación son confiadas o siempre tienen influencia por medio de por medio de los organismos de delincuencia en Colombia. A ver, mira, yo no creo que hoy los medios de comunicación, y creo que históricamente no sucedió, o por lo menos no de manera definitiva y contundente, hayan sido penetrados por, digamos, la criminalidad en el país. Y en esa medida, bueno, esa es una premisa. La otra premisa es, creo que los medios de comunicación y sus líderes y sus propietarios, sin duda alguna, tienen interés de que al país le vaya bien, y en esa medida, en un momento como en el que nosotros estamos, pues se suben en la ola de optimismo, de que las cosas vayan bien, de que los procesos que están en marcha terminen de cerrarse, ¿no? Y que creo que digamos, es humano. Y creo también que no podemos desconocer que en la medida en que, al igual que en muchos lugares del mundo, los grandes grupos económicos se han hecho a medios de comunicación, pues no podemos desconocer que los grandes grupos económicos son grupos económicos porque son conglomerados de compañías que tienen intereses particulares y que lógicamente la política pública incide en la fluidez o menor fluidez del desarrollo de sus negocios. Y en esa medida, pues sin duda alguna hay influencia, digamos, de intereses particulares sobre, digamos, el desarrollo de la información, sin que eso quiera decir que no sea confiable la información, porque también vale la pena notar que los medios de comunicación tienen líneas editoriales muy claras, y tú sabes cuando consumes un medio de dónde viene, digamos, su línea editorial, y lo puedes proporcionalmente dimensionar y consumir, ¿no? Y eso es transparente, absolutamente transparente. Entonces, creo que esa lógica no dista mucho de la lógica, digamos, global. No recuerdo que en las peores épocas, digamos, de nuestra sociedad, hablando, digamos, de la contaminación que pudo producir, digamos, la era más fuerte del narcotráfico, la era más fuerte del paramilitarismo, la era más fuerte, digamos, de las guerrillas. No recuerdo que hubiese una penetración que te restara confiabilidad respecto a la información de los medios de comunicación.